Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones Select. Bienvenidos a nuestros pronósticos para este miércoles 28 de diciembre año 2022. Ya faltan pocos días para finalizar el presente año y pues lo estamos cerrando de la mejor manera posible. Ayer dejamos dos videos con pronósticos para la NBA y para la NHL. En este momento pues no tenemos los resultados, ya que este video lo estamos subiendo con un día de anticipación, pues lo estamos subiendo en la noche del día martes. Así que bueno, el resumen lo hacen ustedes, ya ustedes saben pues cómo nos va a nosotros acá. Bueno, si tuvimos un mal día, pues a seguir adelante, y si no fue bien, bueno, a continuar con los éxitos. Y bueno, recuerda siempre escribirnos a nuestro número de WhatsApp para nuestra suscripción VIP por tan solo $10 por 30 días. Y en esta jornada, miércoles 28, vamos a tener solamente 5 juegos para la NHL, una jornada muy corta, así que jugar con mucha precaución y tener en cuenta que hay equipos como Boston Bruins y Pittsburgh Penguins que también tuvieron acción el día de ayer martes. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos dos equipos. Antes de hacer la apuesta hay que revisar sus alineaciones, sobre todo lo más importante, saber cuál será su goaltender o su portero titular para esta jornada de este día miércoles. Así que vuelvo a repetirle, estos dos equipos en particular, pero todos los equipos en general, mirar cuáles son sus alineaciones. Ok, vamos a empezar entonces con el juego donde Montreal Canadiens estará visitando a Tampa Bay Lightning. Tampa Bay tiene 20 victorias, 11 derrotas. En casa sus números son aún mejores, ya que tiene 12 victorias y tan solo 4 derrotas. Por su parte, Montreal en la ruta tiene 8 y 7. Su promedio de goles anotados en los últimos 5 juegos es de 1.8 y para Tampa es de 4 goles. Recientemente, el 17 de diciembre, se enfrentaron en Montreal, en territorio canadiense. Allí Tampa se llevó la victoria de manera fácil, 5-1. Montreal no la está pasando bien, tiene 7 victorias, 7 derrotas, perdón, Montreal tiene 7 derrotas en sus últimos 10 juegos, y Tampa por su parte todo lo contrario, 7 victorias en sus últimos 10 juegos. Montreal, yendo un poco más lejos, tiene 43 derrotas en sus últimos 62 juegos en la ruta. Tampa tiene 10 victorias, siendo 10 victorias frente a Montreal cuando es local, o sea, cuando juegan en Tampa Bay. Pues para este juego nuestro pronóstico es Tampa Bay Lightning a ganar en tiempo reglamentario. La cuota es 1.50 en este momento. Esta es una cuota que puede subir, puede estar en menos 350, puede llegar a menos 400, o sea, bajar un poco más. Así que bueno, a jugar este juego desde temprano para que las cuotas no bajen y tenga que invertir más dinero para ganar lo que usted está esperando. En nuestro segundo juego vamos al juego donde ya les digo, Pittsburgh Penguins estuvo jugando ayer, así que hay que tener mucho cuidado quién será su portero titular para esta noche, donde estarán recibiendo a Detroit Red Wings, quien en la ruta tiene 6 victorias, 5 derrotas. Por su parte, Pingüinos es un buen local con 10 victorias y tan solo 3 derrotas. Ambos equipos en los últimos 5 juegos tienen un promedio de goles anotados de 2.8, pero la defensa de Pingüinos está permitiendo únicamente a su rival un promedio de goles de 2.4. Por su parte, Detroit 3.8. Detroit viene de vencer a Tampa en su último juego, pero antes tenía una racha de derrotas de 6. Por su parte, Pingüinos tiene 8 victorias en sus últimos 10 juegos. Y bueno, Detroit en la ruta también es un pésimo visitante, ya que tiene 86 derrotas en sus últimos 116 juegos como visitante. Para este juego nuestro pronóstico es Pittsburgh Penguins a ganar, money line. Vamos con ese pronóstico, Pittsburgh Penguins a ganar. En lo que sería nuestro tercer pick para la NHL,
Vamos al juego donde Calgary Flames estará visitando a Seattle Kraken, quien tiene 18 victorias y 10 derrotas. Ambos equipos con un buen promedio de goles en los últimos 5 juegos. 4 es el promedio para Calgary y para Seattle Kraken 3.4. Pero en cuanto a defensa, tampoco no anda muy bien, ya que el promedio para Calgary es 3.2 y para Seattle 3.6. Para este juego yo espero muchos goles, teniendo en cuenta que el 1 de noviembre Calgary en casa perdió ante Seattle 5-4. Calgary tiene 7 over en sus últimos 10 juegos y Seattle, no, la verdad no está jugando muy bien, tiene 6 derrotas en sus últimos 10 juegos. Calgary los días miércoles se le dan las cosas muy bien, ya que en los últimos 11 juegos, los días miércoles se ha llevado la victoria en 10 oportunidades. Pero Seattle también tiene buenos números en sus últimos 8 juegos frente a un equipo de la Conferencia Oeste, ya que se ha llevado la victoria en 7 oportunidades de los últimos 8 juegos. Para este juego, en este momento Seattle Kraken es el favorito y el total de goles es 6. En este momento, si las cosas cambian, ya usted sabe que tiene que cambiar, ¿no? Para este juego nuestro pronóstico es Calgary Flames a recibir más 1.5. Repito, Kraken en este momento es el favorito. Que las cosas cambien más adelante, pues no lo sabemos. Entonces, repito, Calgary Flames más 1.5 a recibir más 1.5. Y también nos gusta el over comprando medio gol, como siempre decimos acá, comprando medio gol. Si la línea es 6, va a comprar medio gol, o sea, colocamos el over de 5.5. Si más adelante las cosas cambian y el total de goles es 6.5, pues usted va a comprar medio gol igualmente, pero colocando la línea en 6 goles, ¿ok? Entonces no se compliquen por ese lado. Vegas Golden Knight en la ruta estará visitando a Anaheim Ducks. 24-11 el récord para Vegas y 9-22 el récord para Anaheim. Pero en la ruta, y ustedes saben, Vegas Golden Knight 14 victorias, tan solo 2 derrotas. Anaheim en casa 5-8. En la ruta Vegas Golden Knight tiene un promedio de goles a favor de 4.2 y en casa Anaheim su promedio de goles anotados es 2.57. El 28 de octubre Vegas en casa derrotó a Anaheim 4-0. Anaheim, además de eso, 7 derrotas en sus últimos 10 juegos. Vegas 9 over en sus últimos 12 juegos en la ruta. Anota muchos goles en la ruta, por eso su promedio es de 4.12. Y Vegas, además, por si fuera poco, tiene 18 victorias en los últimos 21 juegos frente a Anaheim Ducks. Bueno, aquí no queda más nada que decir. Nuestro pronóstico para este juego es Vegas Golden Knight a ganar. Si usted lo quiere colocar a ganar en tiempo reglamentario, pues arriesga un poquito más. Pero vamos a dejarlo así, Vegas Golden Knight a ganar. Por eso fueron nuestros 4 pronósticos para este día. Vamos a repetirlo. Tampa Bay Lightning a ganar en tiempo reglamentario frente a Montreal Canadiens. Pittsburgh Penguins a ganar sobre Detroit Red Wings, pero teniendo en cuenta quién será su portero titular. Si usted quiere saber quién es, pues me escribe a mi número, yo allí le indico quiénes serán. Calgary Flames a recibir más 1.5 frente a Seattle Kraken. Y el over 5.5 en este momento, si la línea sube a 6, pues a 6.5 usted coloca el over de 6 goles. Y Vegas Golden Knight a ganar sobre Anaheim Ducks. Pero no siendo más por el día de hoy, recuerda, más adelante vamos a tener el video para la NBA. Me olvidaba decirlo, vamos a adelantar un poco con la NHL, pero más adelante tendremos el video para la NBA, donde esperamos pues tener algunas sorpresitas para todos ustedes, ya que lo han estado pidiendo en los comentarios. No siendo más, ahora sí nos despedimos hasta un próximo video, si Dios lo permite.